No sean inocentes. El ser colono o colonizador no significa o no tiene por objetivo el culturizar un país o región. Lejos de eso. Tiene por objetivo el hacer trabajar o dar trabajo a los aborígenes y enriquecerse con una mano de obra barata. Eso es colonizar. Así escribe Manuel Rojas en La oscura vida radiante y que es rescatado por otro Manuel, Lagos Mieres, como prefacio para su libro Colonos, a sangre y a fuego. Una investigación muy acuciosa y profunda que da una mirada crítica a la colonización, particularmente alemana en nuestro país, impulsada por el gobierno de Manuel Bulnes y radicada desde el río Tolten hasta el seno de Reloncaví, estableciendo fuertes raíces de abusos, privilegios, endogamia, influencia y poder económico y político que se extiende hasta hoy. De hecho, se repiten muchos nombres de estos ancestros en los bisnietos que vemos ahora en el poder económico y político. Efectivamente. Así que le damos la bienvenida a Frecuencia Literaria al historiador, el profesor de Historia y Geografía por la UNCE, magíster en Historia por nuestra Casa de Estudio de la USACH, Manuel Lagos Mieres, que nos presenta este libro sumamente interesante, como te decía, Colonos, a sangre y fuego, publicado por Seibo Ediciones. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Daniela. Un honor estar acá. Gracias a ti por esta tremenda investigación. Y gracias por la bella presentación. Muy bonito, a propósito de bellas palabras, lo que rescataste de Manuel Rojas como prefacio en esta mirada crítica, donde lo que tú también buscas, y ahí vamos a hablar de cómo nace este libro, Manuel, es desmitificar estas glorias y esta como proeza heroica, como que nosotros somos unos bárbaros, recogiendo palabras de Domingo Faustino Sarmiento, argentino que estuvo en Chile, y del propio también Diego Barros, otro historiador ya local, que daba en esta situación de que si no fuese por los alemanes colonos alemanes, el sur de Chile sería, no sé, casi puro pasto, ¿no? Perdido. Claro, efectivamente. Ocurre que como ocurre con otros sucesos históricos también, otros fenómenos históricos, la historia que acá se ha impuesto, digamos, es la historia desde un punto de vista conservador, oficial, positivista, ¿no? Es la historia escrita por los vencedores. La historia escrita por los vencedores y la cual ha mitificado el tema de los colonos, los ha levantado como pioneros del sur de Chile, agentes laboriosos que, digamos, desbrozaron los salvajes bosques y llevaron adelante el proceso civilizatorio, el progreso. Entonces, ha sido estudiado desde ese punto de vista los colonos y por otra parte su vertiente industrialista, calificándolos como los grandes capitalistas modernos del país, los agentes del progreso, los laboriosos colonos que de algún modo llevaron el progreso a los distintos pueblos del sur de Chile y gracias a su emprendimiento y a sus ideas innovadoras pudieron llevar y desarrollar el sur de Chile. Esa es la visión que a todos más o menos se nos ha contado, ¿no? Desde ese punto de vista, este libro más o menos entra en disputa, entra en conflicto con esas miradas historiográficas y plantea que, bueno, si bien los colonos ejercieron ciertas facultades, llevaron adelante ciertos logros. De algún modo, costa? ¿A costa de qué? Claro. Y de algún modo ha sido invisibilizada toda la otra parte. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la relación de los colonos con los sectores subalternos? Por ejemplo, con campesinos pobres o con los sectores mapuches. ¿Cuál fue su posición frente al tema de la sindicalización campesina, de la sindicalización obrera? ¿Cuál fue su posición respecto de la reforma agraria? ¿Cuál fue su relación con el tema del nazismo? Entonces, hay varios elementos que de algún modo permiten calificar al cometido histórico de estos colonos como un cometido que en cierto modo no se asemeja tanto al de los pioneros que llevaron el progreso al sur de Chile, ni tampoco al capitalista moderno. De hecho, ellos mantenían relaciones bastante arcaicas con sus subordinados, por llamarlo así. Entonces, desde ese punto de vista, este libro apunta hacia eso. Es una mirada innovadora que apunta en cierto modo a desmitificar esa mirada tan conservadora que lamentablemente prevalece hasta nuestros días.
Y de hecho, por eso la bajada del título, ¿no? Colonos, pero a sangre y fuego. A sangre y fuego. Fue un Manuel. proceso efectivamente a sangre y fuego y que lamentablemente se mantiene hasta nuestros días a sangre y fuego. Po. Si uno analiza las declaraciones y si uno Sí. ve, por ejemplo, los casos de hoy, por ejemplo, la desaparición de Julia Chuñil. Exactamente. Cómo el Poder Judicial, de algún modo, y el Poder Local se han confabulado para, en el fondo, dar hacer 6 allanamientos a la familia A de la Julia familia. Chuñil Esa es la única línea investigativa. Sí. versus 0 allanamiento a la familia del colono. Uno no lo puede creer, parece de locos, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad que predomina aún en las localidades. Ese patrón. Donde el colono todavía mantiene relaciones con el poder local, mantiene relaciones con el poder judicial. Policías de por medio. Policías de por medio. Y mantiene su hegemonía absoluta. Exacto. Ese patrón cultural que tú señalas que empieza a generarse a mediados y finales del siglo XIX se mantiene lamentablemente hasta el día vigente, de totalmente. Hoy. Absolutamente. Hablemos de un concepto que me parece muy interesante que tú recoges en tu libro, Manuel, que se llama el colonialismo de colonos, ¿no? Donde está el dominio, control, despojo, violencia, que en cierto modo no termina nunca, como señalábamos, y establecer además a los colonos a costa de la eliminación de la población original. Efectivamente, claro, este es un concepto innovador que por ahí trabaja un antropólogo australiano. Y bueno, en el fondo, colonialismo de colonos o de establecimiento o de asentamiento apunta a digamos, un proceso en el cual los colonos se establecen en un territorio determinado a expensas de creer o de afirmar, digamos, de que ese territorio está desocupado. De que ese territorio está desocupado y que en el fondo ellos son los agentes del progreso destinados a llevar adelante el proceso civilizatorio. En el marco de esto, los colonos apuntan al genocidio de la población original, de la que queda, pero no solamente al genocidio, también a la asimilación, es decir, la destrucción total de una cultura previa, indígena, que había ahí previamente, ¿no? Entonces, este es un proceso que se mantiene hasta nuestros días. Colonialismo es una estructura, dice este autor. Entonces, lo quise apuntar a abordar desde esa perspectiva, digamos, porque me pareció bastante innovadora y que se asemeja un tanto o calza con lo que acá se ha dado en este proceso histórico. Es un colonialismo efectivamente de asentamiento, de establecimiento, en el cual, por un lado, se buscó el genocidio, pero por otro lado también la asimilación. Sí. Entonces... Y con todo, por supuesto, el trasfondo del racismo, ¿no? Como matriz para movilizar efectivamente, todo esto. El racismo es una matriz impuesta por el Estado mismo. El Estado mismo, no olvidemos, a mediados del siglo XIX, decretó que en el fondo los únicos capacitados para llevar adelante el proceso civilizatorio eran colonos europeos. No podía ser ni chileno, no podía ser ni mapuche, no podía ser ni latinoamericano, debía ser europeo, y mientras más blanco mejor. Exacto. O sea, los germanos. Para ese entonces Alemania vivía, todavía no se constituía como un Estado, eran estados disgregados, digamos. Entonces, obviamente aprovecharon esa coyuntura, digamos, para llevar adelante su propaganda, digamos, de colonización, ¿no? Manuel, es tremenda la investigación que tú realizas. Quiero preguntarte Muchas por la gracias. génesis. No, realmente. Solo quiero detenerme en que también das cuenta, con mucho trabajo, no solo del árbol genealógico, de quienes integran una familia, sino también de los negocios y de las facilidades que le dio el Estado de Chile, junto con los mecanismos o artilugios de usurpación, que ya vamos a adentrarnos. Son 36 familias alemanas
8 colonos o familias vascas, que son además una migración distinta respecto de la alemana, que es invitada por el Estado, esta es más espontánea. Está Mera también y el TIT como casos particulares. El TIT, que es palestinos y que están ahí en Villarrica y Pucón. Villarrica y Pucón, son Villarrica y Pucón, absolutamente. Así que estamos hablando de 46 en total. Ya nos vamos a adentrar también en los territorios, pero quiero partir con la génesis porque tú dabas cuenta en otra entrevista que realizaste sobre un oficio muy arraigado también a nuestra cultura chilena, que te da pie para esta investigación que te tomó 8 años, y vaya que se nota. Claro, efectivamente. Bueno, claro, esta investigación empezó por ahí, por el año 2015, cuando yo trabajaba de panificador. Esas vueltas por ahí de la vida te llevan a distintos oficios, ¿no? Bueno, yo soy multioficio, ¿no? Historiador. Claro, ¿no? Y otras cosas también. Me he desempeñado en distintas cosas. Entonces, en el oficio de panificador, efectivamente, conocí a estos panificadores. Tú sabes que muchos de los panificadores que trabajan hoy en Santiago, en las ciudades, son del sur. Y no solamente son del sur, son mapuches, son de origen mapuche. Entonces, esos históricamente, desde las migraciones de principios del siglo XX, fueron los panificadores mapuches los que de algún modo fueron reclutados por los industriales panificadores. ¿Por qué? Porque les ofrecían casa, les ofrecían... Entonces, es una característica, ¿no? Entonces, estos obreros panificadores me relataban su historia, la historia de su familia. Es una historia que ellos mantienen viva, que ellos viajan permanentemente al sur, se encuentran con su familia y la historia está fresca todavía. El relato está fresco. Y ¿Es la memoria larga? La memoria larga de que dice Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, esto me dio a pensar, ¿no? Interesante abordar el tema de este punto de vista, ¿no? Y claro, ellos mismos me decían que no existe una historia, digamos, que de algún modo haga justicia con esa memoria. ¿Qué te decían, por ejemplo? Bueno, me relataban sus experiencias, sus experiencias familiares, y nombraban algunos colonos, por ejemplo, los Hoffman, los Kuchman, en distintos territorios del Futahuille-Mapu, ¿no? Claro. Entonces, me pareció interesante partir de ahí, partir de esos relatos, y eso me dio el primer ahínco, digamos, para comenzar a investigar, a contrastar las fuentes. Eso, el cruce ahí de fuentes o de historias. Claro, por supuesto. Es un libro que se construye, tú sabes que la historia la han construido los vencedores. Entonces, la historia, digamos, los documentos escritos, casi todos están intervenidos de algún modo por la mirada del poder. Desde ese punto de vista me parece interesante contrastar, hacer un diálogo, entrar a disputar también el terreno, a debatir con la memoria, hacer un contraste tan necesario en estos casos. Entonces trabajé harto con memoria. Hay harto de memoria en este texto, hay fuentes diversas, y me pareció interesante también abordarlo desde ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste a las familias, a estas 46 familias? Bueno, ¿cómo fue ese trabajo? Las familias son seleccionadas, es una selección que yo hice a propósito bueno, me pregunté también quiénes son las familias que hoy en día preservan cuota importante de ese poder, ¿no? Sí, económico, político. Y cómo llegan hasta nuestros días, claro, con un poder económico, visibilizando las candidaturas políticas, etcétera. Entonces, la elección, digamos, no es inocente, digamos, tiene que ver con nuestra contingencia. Yo creo que este es un libro desde ese punto de vista que también es actualidad. Sobre todo es actualidad porque, claro, las preguntas surgen desde el presente, ¿no? Desde nuestros días. Entonces, ¿cómo estos colonos de algún modo llegaron y se convirtieron en los grandes agentes que hoy en día están ahí en la televisión, son dueños del poder económico, del poder político, del poder local? Totalmente. Entonces me pareció interesante abordarlo desde ahí. Y por eso también dice relación con que abordé, entre ellas, algunas familias vasco-francesas, porque me pareció interesante. Esas familias vasco-francesas pues tienen una cuota importante de poder local.
son familias características en las localidades, declarados ciudadanos ilustres hasta nuestros días, y también la Eltic, ¿no? Exactamente. Entonces, Dentro de los apellidos, perdón, Manuel, solo para nombrarlos, está, por supuesto, cuando uno dice Valdivia, bueno, ahí ya están muchos que reconoce. Advanter, Kutzmann, están Schilling, Hott, está Bram, está Matei, está también, como tú decías, Hoffmann, está Holzapfel, Heise, Evansberger, Lusinger. Dentro de los vascos, Dualde, Echavarri, Echegaray, entre otros. Son muchos que vamos a detenernos. Y antes de ir a la pausa, me gustaría que habláramos, ya que a pesar de tener todas las facilidades del Estado, sobre todo los colonos alemanes que llegaron, como decíamos, a mediados y finales del siglo XIX, y que ya para el centenario, o sea, alrededor del 1910, ya contaban, pero con grandes riquezas y varias situaciones y glorificación en los relatos, ¿no? Vamos a hablar ahí de algunos puntos concretos. Pero quiero detenerme en los mecanismos que tenían. Lo habíamos visto en el libro de Matías Correa, ¿no? El despojo. Sí, de Martín Correa. Siempre cambio el nombre, perdón. Claro. Martín, perdóname, Martín. Que es muy bueno ese libro, tremendo. La historia del despojo, ¿eh? Uf, terrible. Y cuando hablamos de estos mecanismos o artilugios de la usurpación o el despojo propiamente tal, están los engaños, que además avalados por los notarios, que por supuesto, nunca han tenido buena fama los pobres, jueces, funcionarios públicos varios, violencia, incendio, secuestro, imputación de delito, y esto que ya... Asesinatos. Asesinatos, exacto. Y esto es sí, hay unas matanzas también ahí espantosas, ya vamos a hablar. Pero esto me quiero detenerme porque es un artilugio muy macabro. Desaparición forzada. La alcoholización también como método de sometimiento. No por nada, los colonos eran dueños de prácticamente todas las destilerías del sur de Chile, de las cervecerías. Sí. No es una cuestión inocente eso. Hablemos de esos artilugios que son más que mecanismos, porque son tremendos. Mira, estos mecanismos los describe Martín Correa perfectamente en su libro La historia del despojo, de modo que yo le doy continuidad, digamos, a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XX, no precisamente a la instancia de donde se produjo el despojo, ¿no? Que fue entre mediados del XIX y principios del XX. Eso es más o menos el periodo donde se apoderaron definitivamente de todas las tierras. Sí. Ahora, pero esto tiene un proceso de continuidad, ¿no? De continuidad a lo largo del tiempo, y los colonos siguieron utilizando efectivamente una serie de mecanismos tránsfugos. Para ese entonces, para principios del siglo XX, los colonos ya tenían una cuota importante de poder, eran dueños de las localidades, ya habían sido alcaldes, se habían inscrito alcaldes no sé cuánto tiempo, 10, 20 años. ¿El ancestro de Matei era alcalde de Osorno? Por supuesto. Los Tinger fueron alcaldes de Valdivia no sé cuántos años, como 20 años. O sea, se incrustaron en el poder local. A través de esto también se incrustaron en el poder judicial. Entonces, a partir de eso, a pesar del marco legal que imponía el Estado, que decía que estaba prohibido que las comunidades indígenas vendieran sus tierras y a su vez que un colono fuera a comprar tierras a comunidades indígenas, a pesar de este marco legal que es de fines del XIX, los colonos siguieron apoderándose de todas las comunidades y comprando tierras, entre paréntesis, comprando, ¿no? Se trataba más que nada de una extorsión sobre la cual presionaban a ciertas comunidades indígenas para que éstas de algún modo cedieran, y si no cedían, simplemente a través de los notarios y del Poder Judicial falsificaban estos documentos. Solamente de esta manera, por ejemplo, la familia Advanter en Los Lagos, de algún modo se hizo de enormes extensiones. ¿Esas 80.000 hectáreas? Claro, efectivamente lo que corresponde hoy en día a la comuna de Los Lagos y Máfil era prácticamente en 1920 prácticamente toda de los Advanter. Okay. Y coincidentemente, fíjate que si uno revisa los documentos notariales de venta, aparece un mismo vendedor de todo, para todo. El palo blanco. El palo blanco. Claro. Entonces, bueno, esto es un mecanismo tránsfugo. Bueno, ahí uno se da cuenta, efectivamente. Aparece, por ejemplo, un tal Andrés Chuñil. Mira. Efectivamente, debe ser pariente de Julia, que vende aquí y vende en otra parte muy apartada. Entonces, es todo muy tránsfugo, muy raro. Bueno, ahí hay mano negra, ¿no? Y efectivamente, de los mecanismos
persistieron a lo largo del siglo XX. Si uno analiza la prensa, por ejemplo, la prensa obrera ya en 1920, 1915, comienza a denunciar algunos sucesos de lanzamiento, por ejemplo. Y uno, claro, se fija, bueno, los colonos van siempre con la fuerza pública. La fuerza pública está a su favor, prácticamente son carabineros arrancherados, trabajando para el colono, Claro. que recibían sueldo del Estado, pero también recibían sus cariños Sus del sobornos, colono, su coima. sus sobornos del colono. Y efectivamente, los asesinatos, la desaparición forzada en un contexto de poder local, donde el colono era amo y señor, obviamente dejó todo esto en impunidad. La desaparición forzada es una figura conocidísima en el sur, conocidísima. Y que se replica hasta el Se día de hoy. replica, el cacique Sí. Catigual fue asesinado a manos por intervención del colono Chop, que a su vez utilizó de brazo armado a un teniente de carabineros. 1922. Entonces son figuras conocidas. Manuel, vamos a seguir hablando sobre estas situaciones que la verdad duelen porque no son historias, siguen siendo presentes a propósito de Lamentablemente, lo que claro. nos presentas acá en Colonos a Sangre y Fuego, un libro que ustedes pueden encontrar que es muy interesante. Seguramente van a encontrar un apellido que conocen, sobre todo por la prensa, porque está en el Congreso, porque está en el poder local, sea económico o político, o porque conocen a alguien que tiene ese apellido y que ha contado, seguramente ya saben que ha contado con esos privilegios, ¿no? Así que bueno, vamos a ver una pausa musical y ya regresamos para adentrarnos, por ejemplo, en la familia Advanter, Matei, que ya la señalábamos, hace la diferencia entre los nazis a la chilena con C y las perfecto. nazis Sí, pues, con Z a la alemana. hay diferencias, ¿no? Y bueno, Hut también, Stange, Heise, entre otros apellidos. Vamos con Manu Chao, ya que estamos con puros Manueles hoy día. Manu Chao, y esto es Clandestino. Valdivia, Osorno, La Unión y Río Bueno, Frutillar, Yanquihue, Melipille, Loncoche, Riñinahue, Lago Ranco y Rupanco, Mayolafquén, para que no saben, Villarrica y Pucón. Mayeco y Cautín son los principales territorios donde se asentaron los colonos que fueron parte de la planificación del Estado de Chile a mediados del siglo XIX, sobre todo estas familias alemanas de las que da cuenta, 36 al menos, nuestro invitado, el escritor, historiador Manuel Lagos Mieres, en su libro Colonos a Sangre y Fuego. Y no solo por el orden alfabético, sino también por el peso, partamos con la familia Advanter de Valdivia, que es una de las más emblemáticas de la colonización de esa zona. Claro, efectivamente. Carlos Advanter es un símbolo de la colonización alemana y él llegó a mediados del siglo XIX y llegó con señores y 8 hijos. Efectivamente. Llegó con la familia y el capital, claro, o sea, no venía con una mano por delante y otra hay por que detrás. recordar que el Estado también cedía hectáreas no solamente al cabeza de familia, al patriarca, ¿no? Cedía también a los hijos mayores de 10 años, 12 hectáreas por hijo. Uy, qué conveniente. Entonces era efectivamente, pues. Y bueno, la familia Advanter sí destaca por sobre otras familias alemanas en cuanto a que se trató de una familia que por ahí Carlos Advanter era demócrata, tenía su carrera política en Alemania y traía algo de capital. No era un tipo que llegó así a manos vacías. Era un tipo que venía con negocios, seguramente venía con ideas de negocio. Tanto así que sus cualidades políticas, digamos, su democracia, entre paréntesis, no se notó. Se dedicó solamente a los negocios. Se dedicó primero a la farmacia, después a la fábrica de cerveza. La fábrica de cerveza fue el gran trampolín que llevó a los Advanter al ascenso económico notable, ¿no? A convertirse en las familias más poderosas. Y después prestamistas. A los mismos colonos, el banquero Advanter, digamos, se convirtió en un prestamista, ¿no? Entonces era un negocio que de algún modo redondo. Y a eso hay que sumar las concesiones del Estado
que cedía lugares estratégicos, por ejemplo, los grandes bosques. Los grandes bosques fue uno de los grandes elementos que de algún modo explican este trampolín de los colonos. Casi todas las grandes fortunas se construyeron a partir de la madera. La madera, la explotación de la madera, era una actividad que no demandaba grandes recursos, grandes inversiones, mano de obra barata, tenían chilotes. Entonces, fácilmente podían explotar estos bosques. Recurso natural, claro. Claro, y hoy en día, hasta el día de hoy, uno ve las maderas exportadas de aquí, en Inglaterra, en los grandes palacetes de España, etcétera. Maderas ricas, finas, que incluso construyeron ellos sus propias flotas para exportarlas. Entonces, claro, pues los Van Banter es una familia notable que de algún modo hizo fortuna también con las tierras huilliches. Y en la misma época también llegan los Cushman, ¿no? Claro, los Cushman instalados en Isla Tejas, y también gestores de una empresa, de una fábrica, a través de la cual después necesitaron más tierras. Necesitaron más y más tierras. ¿Por qué? Porque la fábrica de algún modo demandaba más y más recursos. Entonces a ellos les convenía instalarse en distintos lugares estratégicos donde tuvieran, digamos, transporte fluvial o vía tierra. Entonces se trata de familias que de algún modo fueron construyendo minuciosamente toda una estrategia para empoderarse del territorio, ¿no? Y para mantener ese poder también estaba la endogamia. Por supuesto. Si hay una característica de estas familias es que todas construyeron alianzas entre ellos, alianzas estratégicas, que de algún modo fueron fundamentales para entender este ascenso económico. Por ejemplo, la familia Matei con la familia Schilling y Bushman. Estas tres familias se apoderaron de prácticamente todo Osorno y sus alrededores a través de la alianza familiar. Exactamente. Se hicieron ricas y grandes ganaderas. Los reyes del ganado precisamente están en Osorno y precisamente controlados por estas tres familias. Vamos justamente a la familia Matei, pero claro. Antes quiero detenerme. No, vamos con Matei, porque después vamos a meternos también en el contexto de la Guerra Fría a propósito del nazismo. Del nazismo. A ver, Fernando Matei Jagger, el abuelo de la candidata presidencial, claro. ¿no? De Chile Vamos, llegó a Chile en 1869 y tú señalas aquí, yo hago una síntesis, se asentó en Osorno en tierras huilliches, se hizo comerciante, próspero y político del Partido Liberal y fue elegido alcalde de Osorno. ¿Cómo sigue la figura de la familia, digamos, Matei, a propósito también del contexto nazi, que es algo que quiero detenerme porque parece que hay gente que tiene mala memoria? Sí, pues sin duda, la memoria es frágil. Fíjate que la familia Matei efectivamente, como decía, se hizo de grandes extensiones de tierra y se dedicaron principalmente a la ganadería. Y bueno, construyeron grandes fundos, tuvieron grandes extensiones y se apoderaron también. Un factor elemental fue que llegaron tempranamente al poder local, a diferencia de otras familias de colonos que, digamos, fueron más reacias a vincularse con el tema político. Por el contrario, los Matei se vincularon tempranamente con el poder político y no solamente con el poder político. Ese Fernando Matei que tú dices también tenía contactos con el imperio alemán. Entonces, de algún modo, existían lazos entre el imperio y los colonos locales. A eso debemos considerar de que el Estado de Chile dio facilidades, concesiones como a ningún otro grupo social en Chile. Es decir, excepción de impuestos, regalías de diversos tipos. A través de estas regalías y de esta excepción de impuestos, por ejemplo, los Matei importaban y exportaban grandes maquinarias que de algún modo eran utilizadas en sus fondos, cuestiones que no tenían ningún otro colono, o sea, ningún otro grupo social en Chile. Ventajas que no tenía ningún otro grupo social en Chile.
Entonces todos estos colonos de algún modo, fíjate que hasta mediados de los años 30, todavía los industriales no alemanes se quejaban, por ejemplo, ¿por qué los alemanes tienen estas concesiones que nosotros no podemos tener? Y efectivamente, claro, hasta mediados de los años 30. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes elementos que de algún modo permite también explicar este ascenso económico. Y la familia Matei precisamente perteneció a ese grupo privilegiado, de algún modo. Y Manuel, y a propósito de los años 30. Entrado los años 30. ¿Eso? La Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Claro, bueno, eso es un tema que no debe extrañar, ¿no? ¿Por qué no debe extrañar? Porque los colonos efectivamente nunca se sintieron chilenos hasta los años 30, 40 y 50 incluso. Ellos decían, vamos a Chile, por ir a Santiago, por ejemplo. Ellos no se sentían chilenos. Pero, perdón, paréntesis, hasta el día de hoy, gente nacida como en tercera generación en Chile, tienen apellido alemán, se sienten sumamente alemanes. O sea, Paulmann fue a morir con los bolsillos llenos a Alemania. ¿Ustedes creen que Paulmann se sintió alguna vez chileno? No, jamás. Por favor. Bueno, los Tater, los Hoffmann, las grandes fortunas en el fondo de esta época, de principios del siglo XX, fueron efectivamente a morir a Alemania. Murieron en la madre patria, que ellos llamaban. De modo que el tema del nazismo es un tema que no debe extrañar. Obviamente si se está dando un proceso, digamos, revolucionario, entre paréntesis, en Europa, ellos se sintieron parte de eso, apoyaron a su madre patria, de algún modo. Y de algún modo ello coincidía con sus ideas racistas, que ya tenían bien marcadas, coincidía con la violencia legendaria que habían ejercido, con los sectores subalternos, y coincidía en el fondo con su proyecto individual, ¿no? Con su proyecto individual económico. Entonces, de algún modo, el que los colonos en un 99% se hayan hecho pro-nazi es un tema que de algún modo no extraña. Y de algún modo eso se manifestaba, por ejemplo, en el control que ejercían sobre la prensa. En los años 30, la Sociedad Periodística del Sur controlaba un 90% de la prensa. ¿El Cóndor de cuándo es? El Cóndor es de los años 30, es de esa época. Pero es de Santiago. Después auspiciado por la Liga Chileno-Alemana. Sí. Pero en el fondo, en el sur, el Yanquihue, el Correo de Valdivia, el diario La Patria, el diario Austral, todo bajo el alero de la Sociedad Periodística del Sur. ¿Quiénes eran los grandes financistas de la Sociedad Periodística del Sur? Apellidos connotados. Los Kuchman, los Hoffmann. Víctor Kuchman, uno de los grandes empresarios de la época, fue acusado en más de una vez de nazismo. Fue acusado en más de una vez de intervenir los editores de los periódicos. Fue acusado en más de una vez de financiar actividades nazis. Y esto no lo digo yo, el Departamento 50 de la PDI a fines de los 30 está plenamente documentado. No por nada sus industrias aparecen en la lista negra de bloqueados de los países aliados. Entonces, es un temón el tema del nazismo porque nunca ha sido tratado, digamos, yo creo, plenamente visibilizando, bueno, ¿quiénes son estas familias y quiénes se comprometieron abiertamente con el nazismo? Bueno, ahí están los Matei, el sobrino, uno de los ancestros, del tío abuelo de Evelyn Matei, Adolfo Matei, fue un connotado nazi. Nazi con C. Ese con C. Y te quería preguntar también por los colegios. Había escuelas con formación nazi. Acá hay una figura de Adolf Schwarzenberg, que en Puerto Vara, Frutillar, Osorno y Puerto Montt había uno de los líderes de las juventudes nazi en Chile. De las juventudes del Partido Socialista Alemán. Original, digamos. Entonces, y él no solamente fue uno de los líderes. Un familiar de él, de apellido Matei, también dirigía escuelas alemanas. En ese entonces hay que recalcar que todas las escuelas alemanas construidas por la comunidad alemana, por la colonia alemana, eran pro-nazi. Y efectivamente no hacían un trabajo educativo inocente, hacían un trabajo educativo
guiado con un claro. propósito político. Y es eso lo que vemos, por ejemplo, en los distintos, si ustedes revisan el expediente de la PDI, aparecen un montón de fotografías donde aparecen niños haciendo formación nazi. Bueno, de Y hecho, eso cuentas con harto material fotográfico por también supuesto, acá. y eso no solamente se daba en la colonia alemana del sur de Chile. Por ejemplo, habían familias alemanas en Peñaflor, acá cerca de Santiago. Los Chalper, por ejemplo, pertenecían a ese grupo de familias alemanas. En los años 30, fines de los 30, fueron acusados precisamente la escuela promovida por estas familias de nazismo y fue intervenida por el Estado. Otro de los apellidos alemanes de estos colonos que están presentes en tu libro son los Grob. Hay una historia ahí de abuso, malos tratos, prepotencia y usurpaciones indígenas. Y ahí Augusto Grob se mostró abiertamente, tú señalas como hay varios que tienen esto, enemigo acérrimo de los mapuches. Y la familia Grob fue la principal controladora de Colún. Colún, exactamente. Claro, bueno, una familia incidente en el ámbito local, bueno, en el ámbito regional. Entonces hay varias historias ahí de los años 30. Si uno va y conversa con las comunidades de la Unión, por ejemplo, de Mantilhue, bueno, ahí están los Grob, están vivos, vigentes, y los procesos todavía están hasta nuestros días. Entonces, de algún modo es una historia viva, una historia que todavía está ahí presente. ¿Qué nos puede decir de los Hut? Los parientes de la ex ministra de Piñera, en este caso. Claro, ¿no? Interesante. Interesante el caso de los Hut. Fíjate que Germán Hut, que vendría siendo uno de los patriarcas de esta familia, de esta ascendencia, de algún modo, bueno, se hicieron ricos en la Unión, pero no solamente en la Unión, sino que incursionaron hacia San Juan de la Costa. San Juan de la Costa, hasta fines del siglo XIX, fíjate, era un territorio que todavía estaba en manos de las comunidades huilliches. Yeah. Bueno, fue precisamente la familia Hut, una de las familias que de algún modo intervinieron por primera vez y fueron comprando, no sé cómo, de acuerdo a qué artilugios, fueron comprando y apareciendo como dueños en distintas localidades del San Juan de la Costa. Y bueno, pasado el siglo XX, la familia Hut también se caracterizó con el nazismo, ¿no? Y sus descendientes después derivaron al Partido Agrario Laborista y del Partido Agrario Laborista al Partido Nacional. Y del Partido Nacional se convirtieron en los grandes opositores al tema de la reforma agraria. Así y el marido de Gloria Hut, bueno, claro, se formó formalizado en la Escuela de las Américas. En la Escuela de las Américas, ¿no? Felipe Cosio. Felipe Cosio, claro. Coronel del Ejército. Efectivamente, Gloria Hut, bueno, por ahí hay algunas polémicas que efectivamente iba a través de su marido, iba a visitar a algunos de estos recluidos, ¿no? Así que, bueno, es un tema que está vigente y uno se da cuenta a través de esto y a través de estos seguimientos que la historia en realidad no ha cambiado mucho. O sea, me refiero a esta mentalidad que de algún modo ha permeado a estas familias, a esta mentalidad guiada por los valores del racismo, el militarismo. Fíjate que casi todas estas familias de algún modo o son grandes empresarios o militares. Y que de algún modo, no por nada, digamos, tuvieron una participación destacada en el ámbito local durante la dictadura militar. Sí, absolutamente. Entonces, y durante la dictadura militar también se escribieron muchas historias locales. Y para qué decir también en años previos, justo previo, ¿no? De todo el tema de la reforma agraria. Claro. Y acá quiero corregir, porque yo me había quedado con... ¿De qué? No, el predio de esto, porque para mí era mucho, 80.000 hectáreas, para una sola familia en Loncoche, es la familia Heise. Y acá está Carlos Antonio Heise, que, comillas, compró un fondo como si estuviera acordado entre ambas partes, en este caso con la familia Burto, pero fue hecho, tú dices, en base a amedrentamiento y otro tipo de presiones, y cuando se hizo de este predio, el pueblo quiso lincharlo. Acá hay una situación ahí de que se ve hasta el día de hoy cuando se ve la impunidad y la injusticia. Por supuesto, la historia se repite una y otra vez, entonces... ¿no?
Y a propósito del asesinato, y tú hablabas, ¿no?, del Lonco Maquepán, de toda su familia, 15 personas, también está en la matanza Eso es de Loncoche. Suto. Eso es claro. La matanza de Suto es un suceso Eso. conocido, digamos que ha sido analizado por distintos para historiadores para el centenario, efectivamente. La matanza de Suto dice relación con una disputa de terrenos, pero ahí, digamos, las familias afectadas no fueron precisamente familias mapuches, fueron familias campesinas pobres, que de algún modo estaban establecidas en el lugar desde hacía muchos años, que ellos se habían dado el gran trabajo de desbrozar y de habilitar los terrenos para la agricultura, ¿no? Entonces, efectivamente el Estado no reconocía a estas familias, no las reconocía, nunca las reconoció, a diferencia del caso de la familia de colonos. Ellos sí, de algún modo tenían todos los privilegios y todas las concesiones del Estado. Manuel, para cerrar, bueno, a propósito también aquí un detalle que yo no sabía, los Luxinger vienen de Suiza. Claro. Sí, vienen de Suiza, suizos alemanes, y llegaron en 1883. Y ahí también hay un capítulo para ello. Sí, sí, hay un capítulo súper interesante, cómo se vinculan los Luxinger con los Macay. Y claro, pues de ahí se toca el tema de digamos, que llevó a la cárcel se volvió el... ¿A qué se te olvidó? ¿Qué nombre? Bueno, el tema de... Perdón, que llevó a la cárcel al... Pero tú dices por la situación que se dio ahora, claro. Lo del incendio de la familia. Efectivamente, Luxinger Macay. Sí. Sí. Ese caso tan connotado, digamos, de algún modo ahí yo, digamos, intervengo históricamente, trato de dar cuenta dilucidar, de quiénes son. Claro, y cómo se juntaron estas dos familias, ¿no? Los Macay, por un lado, vienen de Lebu, ¿cachai? Se hicieron de grandes extensiones, claro, escoceses, descendientes de otro Macay que llegó acá precisamente habilitando minas de carbón. Y claro, pues a través de eso el Estado le entregó grandes extensiones, el fondo Chihuahuante se lo entregó a él, a los Macay, y después los Macay se hicieron de enormes extensiones por la Araucanía. Por lo que hoy conocemos como Araucanía. Entonces, es interesante abordarlo desde ahí. Y acá está el caso de Matías Catrileo, por supuesto, también aquí lo señala. Por supuesto. Sí. Sí, es una historia que de algún modo tiene aristas y llega hasta el presente, ¿no? Me gusta el subtítulo cuando hablas de los civilizados. Y por último, ya saliéndonos de los colonos alemanes, vámonos porque quisiste también tener presente a los vascos y ese concepto que yo no lo había escuchado mucho, pero que es interesante, de las llamadas casas francesas. Ahí está claro. la familia La Roulette, y a propósito del segundo piso de Piñera. Las familias vascas, a diferencia de los colonos alemanes, que llegaron de forma planificada, llegaron más o menos de forma espontánea, distintas oleadas a lo largo desde fines del 19 hasta 1920 por ahí. Ahí llegaron distintas oleadas, distintas familias. Ahora se caracterizaban todas ellas porque ellos tenían un mecanismo de injertarse en la sociedad, que era a través de las casas francesas. Porque estos son vascos franceses, la familia. Vascos franceses, sí. Exactamente. Instalaban, eran tiendas comerciales diversas que se dedicaban a la importación y exportación de productos, portaban de acá distintos elementos, entre ellas la madera principalmente, nuevamente la madera, entonces, pero también frutos, cuestiones animales, sus derivados, etcétera. Y a su vez importaban elementos, importaban ropa, materiales que de algún modo suntuosos, que de algún modo no estaban acá. Entonces el mecanismo de las casas francesas fue el principal mecanismo por el cual los colonos vascos franceses se instalaron en las localidades. A través de estas lograban endeudar a la... ¿Un proto-retail? ¿Eso? Claro, algo así. De hecho, hay algo por ahí, por ejemplo, las tiendas, no sé si te acuerdas, antes había unas tiendas Mili. Bueno, esas derivan precisamente tienen una línea de continuidad con estas francesas. Y efectivamente, claro, a través de esto endeudaban a comunidades enteras.
bueno, la deuda tanto, después aparecían muchos más ceros, resulta que la deuda era y bueno, a través de esto, el embargo de tierras. Eso fue uno de los grandes mecanismos sobre los cuales descansó el ascenso, digamos, la expansión de estos colonos alemanes, o sea, de estos colonos vasco-franceses. Y bueno, ahí se explica, por ejemplo, el caso de La Roulette, por ejemplo. El caso de La Roulette en Puerto Saavedra fue impactante, porque ellos ya en los años 60 tenían una cantidad, pero enormes extensiones, yo no la recuerdo ahora plenamente, pero eran de prácticamente 5 fundos, los cuales los fusionaban. Entonces, Miguel La Roulette, el padre de La Roulette actual, se crió precisamente en ese fundo, Neuentube. Entonces, él justamente aprendió todo eso, creció, digamos, con esa memoria, con ese imaginario sobre el cual, bueno, los mapuches eran ladrones, eran bestias de carga, flojos, alcohólicos, todos esos motes le pusieron. Esos calificativos, esas connotaciones, digamos, de algún modo las tuvo el patrón, como les decía, como le llamaban en ese entonces, a don Miguel, y sobre eso, digamos, se cimentó su reacción justamente a la reforma agraria. Recordemos que todas estas familias, si hay algo que mantienen en común, es que fueron reaccionarios a la reforma agraria, y no solamente reaccionarios pasivos, ellos participaron efectivamente en las retomas, organizaron grupos armados, seguramente hicieron desaparecer gente. Yo no hace mucho tiempo estuve, por ejemplo, en la localidad de La Barra, Río Bueno, hacia la desembocadura del Río Bueno. Bueno, en la localidad de La Barra efectivamente hay una historia, se rumorea, hay voces que dicen que, bueno, ahí hay detenidos desaparecidos. Acá venían el helicóptero de Momber se paraba acá y acá acribillaban a la gente. O sea, el caso de Villa Baviera no es tan particular. No es tan particular, efectivamente. Y de hecho, si uno analiza más allá todavía, se encuentra con que incluso algunas de estas familias de colonos, importantes familias de colonos, mantuvieron también relaciones con Colonia Dignidad. Sí. Y relaciones no solamente ideológicas, que uno pueda decir el anticomunismo nos une. No, hay relaciones económicas. No por nada el senador Bruno Sieber, muerto el año pasado, senador de la UDI, militar, amigo personal de Pinochet, fue uno de los grandes defensores, fíjate, de Colonia Dignidad. Fue uno de los grandes defensores de Colonia Dignidad y bueno, él a todo esto también escribió la historia local de Puerto Octay. Así que bueno, los vínculos están. Manuel, muy acuciosa, muy interesante también el punto de vista que planteas en tu libro Colonos a Sangre y Fuego. Brevemente, Manuel, ¿tuviste o has tenido en este tiempo ya de difusión de tu libro algún feedback, alguna retroalimentación de alguna de las familias presentes en el libro? Porque tú sabes que se ofenden. Fíjate que he recibido amenazas. ¿En serio? Sí, por ahí no, hay reacciones que de algún modo, claro, no todo. E incluso se me ha acusado de racismo. ¿Por qué? Porque, claro, pues, efectivamente, porque, bueno, está como le pone acento a la raza germánica, ¿no? No, efectivamente acá se toman ciertas familias que son incidentes, no es un... No, tú estás denunciando el racismo histórico de ellos. Claro. Me parece que en tu libro esté esa lectura. Efectivamente, pero muchos se lo toman como un racismo al revés. Entonces, no se trata de eso, efectivamente. Amenazas incluso. Sí, qué sé yo, comentarios, llamados que de algún modo, sí, pues. ¿Y tú vas a veranear al sur? Yo siempre voy para el sur. Yo siempre voy para el sur. Así que, sí, no, y vamos a hacer una presentación próximamente con Martín Correa en Valdivia. Qué buena dupla. Y se van a Valdivia. En Valdivia, Osorno y no sé qué más, porque me parece que Panguipulli. ¿Para cuándo están pensando? Fines de abril.
Ahora, 24 o próximamente. 25 vamos a estar Después por de allá. Semana Santa. Después de Semana O Santa, fin de así es semana que para que largo. estén atentos. Qué Así buena que, dupla. sí, por supuesto, gracias a Martín Correa que hizo las gestiones y Buenísimo. gracias también porque hizo las gestiones para que este libro se pudiera publicar. Yo le envié una copia a Martín Correa, en principio estaba hablando del año, no sé, pues, año pasado. Y le envié una copia hecha por una copia impresa, ¿Ya? autogestionada, digamos. Bueno, revísalo, a ver si te puede interesar. Quedo fascinado. Así Es que, que bueno, se complementan muy bien por la supuesto, historia del por despojo supuesto. de Correa con el tuyo, Manuel. Hay una Realmente suerte de buenísimo. continuidad. Sí. Martín Correa se dedica, bueno, la historia del despojo, cómo se produjo ese despojo. Yo, digamos, voy más allá, digamos, a lo largo del siglo XX. ¿Y quiénes son las familias que estaban Claro, detrás y de cómo ese se ha despojo? mantenido Exacto. esa violencia estructural, legendaria, que de algún modo llega hasta nuestros días. Llega hasta nuestros días, Lamentablemente. lamentablemente. Bueno, Manuel Lagos Mieres, profesor Muchas gracias. de Historia, gracias a ti, Geografía también por la UMCE, magíster en Historia por la USACH y autor de Colonos, a Sangre y Fuego, editado por Seibo. Muchísimas gracias por tu Vale, libro muchas gracias, Daniela. y por haber venido acá. Bueno. Bueno, nosotros nos despedimos dejando hecha la invitación porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto y nosotros nos vamos con música. Yo creo que esta te va a gustar. Héroes del Silencio, a propósito de claro, héroes por supuesto. y de los que no, esto es Entre Dos Tierras. Chao. Chao, chao.